propósito de alejar del guía. Propósitos de alejar del guía. Propósitos de alejar del guía. Propósito de alejar del guía. Cuando, fíjense ustedes cómo son las cosas en el Señor. Cuando el Espíritu Santo quiere hablar algo, Él busca la manera de enseñar y destruir al pastor, al líder, al que sea, para que pueda llevar el mensaje. Cuando alguien se nos acerca con un celo de alguna enseñanza que él tenga, hay que inmediatamente analizar si el celo es de Dios o el celo es insensato. Y lo voy a más adelante a explicar. Los Gálatas eran unos hombres bastante débiles, un fundamento muy flojo. Y por eso ustedes ven que en el capítulo 1 y el verso 6, el apóstol Pablo comienza a hablar aquí, dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Fíjense ustedes, ahí había un choque de doctrinas. Había un grupo de gente, y eso es lo que hoy se presenta. ¿Saben ustedes que a los testigos de Barrabás, a los unitarios, ellos les place llegar a la gente que ya conoce la sana doctrina para tratar de enredarlo, de pervertirlo y de confundir sus mentes? Ellos casi no llegan al inconverso, muy poco lo hacen. Más que todo, y sobre todo los unitarios, se acercan a ese que ya conoce la doctrina, porque muchas veces quieren pervertir a la persona. Y por eso el Señor, cuando habla a través del apóstol Pablo, habla acerca y dice: estoy maravillado. ¿Y sabe por qué? Porque las personas, cuando se tuercen, caen más profunda en la creencia equivocada que cuando fueron siervas y siervos de Dios. Uno ve que cuando caen en la doctrina equivocada son más arraigados, son más sólidos, son más firmes en la posición que asumen en la doctrina equivocada que cuando fueron de la sana doctrina. Y uno ve que uno se asombra, y esto es lo que dice el apóstol: estoy maravillado, o sea, estoy perplejo, estoy atónico de ver de ustedes cómo que antes le hablé la palabra y ahora vengo y encuentro que ustedes están comenzando a entrar en una palabra de legalismo, están comenzando a judaizar, están comenzando a poner en práctica las obras de la ley, cosas que ya se había dicho que no se debería practicar, porque en el 15:20 de Primera de Corintios, lo único que se le dice a los gentiles es que no deben comer sangre, ni deben de comer cosas ahogadas, y demás lo pueden hacer libremente porque la ley había terminado, y eso fue lo que se hizo. Amén, gloria a Dios. Aleluya. Pero uno ve aquí el apóstol nuevamente enfrentándolo, y cuando le dice, hablando de los débiles rudimentos, cuando habla en el 4:9, dice, habla de los débiles rudimentos, porque nosotros sabemos que la ley fue un año para llevarnos a Cristo. La ley es buena porque por la ley aprendimos a conocer el pecado. La ley es buena porque por la ley aprendemos a corregir los errores. Pero vino la gracia para mostrar la grandeza de Dios en Cristo Jesús y la unción de su Espíritu. Entonces, cuando ellos comienzan a meterse en esta parte de la doctrina, el apóstol comienza a decirle, pero ¿cómo ustedes? Cuando yo llegué a ustedes, llegué con mi defecto. Porque recuerden que el apóstol tenía un problema, un aguijón en la carne, dice la Biblia. Algunos dicen que era que tenía un problema. Sí, algunos, no, ese era Timoteo. Algunos dicen que tenía tuberculosis. Algunos dicen que no veía bien por la expresión que dice ahí, que si fuera posible ver si sacó los ojos, me los hubieran dado. Algunos dicen que era que tenía ceguera. En fin, no se sabe exactamente. Pero el apóstol comienza a decirle a ellos de la manera como llegó, a él como cuando llega por primera vez a Galacia, le dice,
Os ruego, hermanos, que hagáis como yo. Perdón, dice aquí, pues vosotros sabéis que a causa, en el 13, 4:13, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio. Llegó enfermo. Allí hizo la exposición del evangelio el apóstol Pablo enfermo, y ellos allí le escucharon atentamente. Por lo que yo veo y analizo, esta enfermedad era una enfermedad incómoda para quienes escuchaban la enseñanza del apóstol Pablo. Y él dice, me aceptaste con la enfermedad, me escuchaste. O sea, ellos vieron lo que tenía el apóstol Pablo y de buena manera escucharon y oyeron la enseñanza. Y por eso dice en este verso 13, que ellos de una buena manera le aceptaron. Y dice el 14, y no me despreciaste ni desechaste por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibiste como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Impresionante lo que les estaba explicando acerca de la condición en la que Él llega y cómo le acepta. Aleluya. Cómo los Gálatas aceptaron ese evangelio. Vieron que era un hombre que estaba mostrando físicamente un problema de enfermedad. No se sabe, pero lo que sí estoy seguro es que el problema de enfermedad que tenía el apóstol Pablo lo podían ver quienes le escuchaban. O sea, quienes le escuchaban podían ver latentemente lo que le estaba pesando. Y tal vez producía pesar. Porque aquí vemos también que el 15 dice, ¿dónde está pues la satisfacción que experimentamos? Pues doy testimonio de que si hubiesen podido, os hubieran sacado vuestros propios ojos para dármelos. Qué amor tan tremendo con la que recibieron la palabra los apóstoles, los Gálatas. Qué amor tan impresionante. Dice, yo testifico de que ustedes, si hubiera sido posible, se hubieran sacado sus ojos y me los hubiesen dado. O sea, una expresión de cariño, una expresión de entrega a la palabra. Pero aquí, en el 16, comienza a decir, me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. ¿Sabe usted una cosa? Que cuando la persona se va profundizando en el conocimiento de la verdad, es donde se sabe exactamente si ha recibido la palabra para que forme un fundamento de Cristo en él, para que Cristo sea formado en él. En la medida que la persona va avanzando, es que se va dando cuenta si la persona en verdad ha sido aceptado, si ha aceptado el Espíritu Santo, si lo ha recibido. Porque en la medida que la palabra se hace fuerte, es donde la persona va teniendo la capacidad de poder entender, de poder comprender, de poder discernir, de poder asimilar, de poder interpretar, de poder comprender, de poder entender la palabra del Señor. Entonces ahí vamos viendo en la medida. Y ahí es donde muchos van empezando a sacudirse la tierrita en su cola y se van yendo. Y por eso dice, por decirlo la verdad, porque en la medida que la persona va creciendo, se va haciendo más exigente la enseñanza, porque lógicamente no se le puede dar pañitos de agua tibia a quien va recibiendo la palabra y va creciendo, porque en la medida que la persona necesita esa palabra, así se le va enseñando. Al niño, cuando está pequeñito, se le pega con una escobillita y a uno le está enseñando y le pega, pero no se le va a pegar con una escobillita de esa a un niño de 10 años. Hay que coger la correa. Amén. Por eso el apóstol aquí les estaba diciendo en este 16, me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad, y nos hemos engañado y nos hemos ganado enemigos bastante, no solamente aquí, sino en Valledupar. Aquí hay personas que han dejado de venir por la palabra, se han ido, y en Valledupar también muchos se fueron. Porque en la medida que la persona espiritualmente va creciendo, el fundamento que vaya recibiendo es el que se va cimentando en él, el cual va a ser una persona sólida o una persona endeble. Y esa persona, cuando va creciendo endeble, en la medida que la palabra se va acentuando en él, entonces él va dejando de resistir,
se va apocando y se va convirtiendo en una persona que no acepta la palabra. Es como cuando una columna se hace mal hecha y cuando se le pone el primer piso no hay problema, pero cuando se le pone el segundo piso, que le toca resistir el primero y el segundo, la columna comienza a abrirse y comienza a tratar de explotarse porque el peso de resistencia es mayor. Y ahí se da uno cuenta, el ingeniero inmediatamente analiza que una columna fue mal fundamentada. Entonces, en la medida que la persona se le va enseñando la palabra y no va resistiendo, eso significa que en él no hay nada sólido, que el fundamento de la verdad que esperaba uno, que estaba establecido en él, no era verdad. Aleluya. Los Gálatas eran ese tipo de personas. La Biblia refleja cada comportamiento por generación. La Biblia contempla también la gente en las sociedades, la gente en el evangelio que crecía, la gente que maduraba, la gente que solidificaba. La Biblia refleja. Y una de las personas en la Biblia que no, el grupo que no maduraba, que no solidizaba, eran estos Gálatas. Eran unos hombres tan carnales como eran los de Corinto. Finalmente comienza a hablarle del propósito en el cual quería llegar. Dice, tienen celo por vosotros. Está hablando de quienes le querían enseñar la doctrina de Moisés, los que querían enseñarle la ley. ¿Dónde está esto? Dice en el 10, en el verso 10, dice, guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Cuando dice guardáis los días, está hablando del día de reposo. Cuando guardáis los meses, está hablando de las fiestas judías que se realizaban en los meses y los tiempos y los años. Eso me indica a mí que ahí estaban aprendiendo la observancia de la ley, que les estaban enseñando a observar la ley. Y la Biblia dice en el 5:4 del mismo Gálatas, de Cristo desligaste los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Una persona que en estos tiempos judaice o viva en la ley de Moisés, está viviendo en la desgracia, ha caído de la gracia de Dios y se ha desligado de la gracia del Señor para estos tiempos. Amén, gloria a Dios. Es un tema que es un mensaje, pero es doctrinal. Dice, tienen celos por vosotros, pero no para bien. Esta es una clase de celo insensato. Cuando alguien en mí, cuando alguien en ti te quiere llevar y te quiere cambiar para irte a meter en algo equivocado, eso es un celo insensato. Aléjate de esa persona, porque esa persona no quiere hacer bien en ti, porque esa persona tiene un celo equivocado, un celo insensato que te puede confundir y te puede meter en profundidades más equivocadas que lo que él es o en lo que él está. Y eso era lo que el Señor le decía a los fariseos en el capítulo 23:15 de Mateo, donde les dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho lo hacéis 2 veces más hijos del infierno que a vosotros mismos. Tremendo lo que hacían estos fariseos. Es decir, que cuando nosotros, unas personas, nos influencia con su enseñanza torcida, nos hace más doble atado al infierno. Por eso es que cuando alguien se me acerca a mí, no importa qué categoría de amigo sea para mí, pero si me viene a guiar con una doctrina errada y equivocada y me la viene a enseñar, es mi enemigo, no es mi amigo. ¿Cómo es amigo, enemigo? No en lo personal, aclaro. En lo espiritual, para que no miremos a la persona, porque de pronto usted no va a decir, ay no, pero el pastor, no. Estoy diciendo en lo espiritual, no es mi amigo. Porque esa persona cada vez que pueda me va a meter la puñalada. Por eso dice aquí, en la clase de celo, que es un celo insensato, cuando le habla aquí, dice: tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de vosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. ¿Sabe que hay gente que quiere apartarlo a uno como pastor? Nos quieren alejar de nosotros. ¿Para qué? Para hundirnos en lo que ellos tienen, para cegarlos, y cuando ya los tienen ciegos, entonces se apartan
oración. Por eso una persona, cuando alguien lo quiere apartar de su guía, por eso el tema, ¿cómo se llama el tema? No se acuerda. Propósito de alejar del guía. Propósito de alejar del guía. ¿Cuál es? Ese es el propósito. ¿El propósito qué? Es alejarnos de los pastores, del que nos guía, no solamente nosotros, sino del que nos guía. Porque una vez alejado, me deja confundido, me deja enredado, 2 veces apto para el infierno. ¿Sí me está entendiendo lo que le quiero decir? ¿Cuántas personas no luchan para que la gente se aleje de uno? Muchos. Es más, hay gente que ni siquiera le habla de la doctrina de la persona, sino que comienza a hablarle mal de los líderes del día. Mira, ese pastor y esa pastora son así. Esos enemigos suyos espiritualmente. Una persona que le quiere cambiar un rudimento estable, un rudimento de doctrina que a usted se le ha enseñado. Esa persona, déjeme decírselo 3 veces. Es su enemigo, es su enemigo, es su enemiga. Déjeme decirle que esa persona le quiere hacer daño al fundamento bíblico que Dios ha establecido, porque si hay personas que quieren bien para sus ovejas, es su pastor, y la oveja debe tener un oído espiritual como la enseñanza de la noche para entender cuando alguien se acerca con un consejo insensato. Amén, gloria a Dios. Aleluya. Alguien me dijo una vez hace años, entró el hermano Emil, estábamos allá abajo, con un pastor. Después entró alguien más y me dijo, quisiera tener 2 personas como esa en mi iglesia. Y yo le dije, ¿por qué? Porque se nota que son personas inamovibles en la doctrina, en el fundamento. Lo dijo hace como 4 años, me lo dijo. Y yo le dije, para que tú puedas lograr eso en tus ovejas, dale la doctrina, dale la enseñanza, dale la palabra constantemente y háblele claro, le dije. Se quedó. Porque esas son las cosas difíciles. Esto que hoy estoy hablando es un mensaje evangelístico. ¿Por qué nos quieren alejar del guía? Pero es una palabra de doctrina profunda, donde el Señor me está hablando a mí los cuidados que yo tengo que tener con aquellos que con sonrisas se acercan a mí, pero por dentro llevan chuzos así espirituales. Llevan así para cuando esté cerca, puyame y atravesarme y dejarme confundido. ¿Sabe que hay algo grave? Es cuando una persona se acerca a mí y trae espíritu de confusión, de error y me enreda. Por eso el apóstol Pablo dice aquí, estoy perplejo, estoy anonadado, estoy con los ojos esplayados, pegados en la frente y el cachete de ver cómo ustedes han hecho esas cosas. A su nombre. Dice, aquí viene el otro celo, el pueblo dice, bueno es mostrar el 18, bueno es mostrar el celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Tremendo esto. Entonces, ya hablé del celo insensato, ahora viene del celo bueno. Amén. Que cuando el celo bueno está en mí, cuando viene alguien con un celo insensato, inmediatamente el celo santo, el celo bueno que yo tengo en mí, inmediatamente lo interpela, pone una barrera y no le deja pasar, y enseguida mi sensor, mi parte espiritual, que es el celo sano, bueno y fundamento, enseguida me hace entender por mi oído espiritual agudo que aquella persona viene hacia mí con malas intenciones, porque ese celo santo y bien fundamentado que hay en mí, inmediatamente me hace prender las antenas espirituales y me hace comprender que aquel celo que cae a esa persona que lo trae hacia mí es insensato, y que si le doy oído me puede hacer daño. Entonces tengo que confrontarlo inmediatamente y decirle, estás equivocado, es incorrecto, no puedo aceptar tus palabras, tu comentario me hace daño, porque la Biblia dice esto y esto. Y eso era lo que el apóstol Pablo estaba tratando de quitar en ellos, de hacer que ellos tuvieran una estabilidad. Cuando una persona tiene una estabilidad, es que se para. Por eso cuando el soldado le dice, descanse, el soldado de una vez, aleluya, para que tenga una estabilidad. Y nosotros necesitamos tener una estabilidad. La persona estable es una persona difícil de penetrar. La persona estable es una persona que tiene la capacidad
manera de discernir a la distancia, de comprender a la distancia las malas intenciones del celo insensato. Amén, gloria a Dios. Pero viene un dolor terrible. Y esto se llama una metáfora. En el 19 dice: hijos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Mira esta palabra, el verbo volver. Dice: por quien vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. O sea, usted sabe lo que es la mujer, parir y volverse a preñar del mismo hijo y volverlo a parir para volver a dar la estructura que antes tenía. Eso es doloroso para una mujer. Y aunque esas cosas no se repiten, pero la mujer siente unos dolores tan fuertísimos que los otros un día oía de que por internet, que cuando una mujer tiene dolor de parto, le parten yo no sé cuántos huesos del cuerpo. Es similar a como cuando le parten yo no sé cuántos huesos del cuerpo. Así es el dolor de parto que la mujer tiene cuando le parten uno, dos, tres. Ahí dice cuánto dolor siente la mujer en el parto. Y el apóstol vuelve a decir: por quien vuelvo a tener dolores de parto, es decir, vuelve y me hacen crear angustia, vuelve y me hacen sentir el mismo dolor desde que los engendré. Nuevamente tengo, dice, que volver a sentir el dolor. En otras palabras, engendrar esta forma de Cristo dentro de nosotros, porque nosotros parece que se nos olvida la formación que hemos recibido de nuestros guías. Y dice: vuelvo otra vez a tener dolores de parto, otra vez me tengo que volver a preñar por volverlos a parir y darle la forma y la forma de Cristo. Y eso es lo que hace un evangélico cuando descuida el fundamento que ha recibido de sus guías, de sus pastores, por la palabra del Señor. A su nombre. Hasta que Cristo sea formado en vosotros. Hasta que Cristo sea formado en vosotros. Ustedes saben que el Señor dijo: aprended de mí que soy manso y humilde. Y esa es una formación que se va dando en lo moral. Allá una formación que se va dando. Y en la medida que Cristo se va formando en nosotros, es que nosotros vamos pareciéndonos a su forma, a su forma. Aleluya. ¿Vive o no vive? Vive. Y dice el apóstol Pablo, desesperado en esta carta: quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, alzarles la voz, porque estoy perplejo en cuanto a vosotros. Quisiera tenerlo enfrente para hablarle con mis propias palabras la grande equivocación que ustedes han tenido. Y quisiera estar enfrente de ustedes para cambiar de tono, para alzarle la voz, tal vez para amonestarle, para exhortarle, porque no puedo creer esto que ustedes han hecho cuando estuve en Galacia. Les enseñé la palabra y ahora vienen y me hacen producir este mal. Eso es triste. Cuando uno le ha enseñado la palabra a alguien y oye que está torcido. Como cuando unos pastores cerca de allá de Villa del Rosario, que fueron pastores de Liliana, Robin y Norma, llegaron todos perchados, la una con una cadena, el otro todo pinulino. Me dijeron: Dios le bendice. Me quedé así pensando un rato: Dios le bendice, a Dios te bendiga. Y me miraron así y enseguida se vieron, porque les dio pena, porque no era la doctrina que ellos tenían, porque no era el fundamento. Y aunque no eran hijos espirituales míos, sino hijos de Liliane, a mí me dolió de ver cómo, y uno se queda perplejo. Y perplejo es cuando uno se queda con los ojos abiertos así y a uno le dicen: espabila. Eso queda solo perplejo. Y el apóstol usó este término: estoy perplejo. Pongámonos en pie.